25 misterios de la Ciudad de México que los científicos no pueden explicar. Actualmente, muchos urbanistas y gente común afirman que con su tamaño de 22 millones de habitantes, la Ciudad de México es un misterioso milagro en sí misma. La capital de México está llena de misterios, algunos de la época prehispánica, antes de que Hernán Cortés y sus conquistadores quedaran asombrados por el urbanismo de Tenochtitlán. Otros enigmas provienen de los casi 300 años de virreinato, cuando la ciudad y todo México estuvo bajo el dominio de la corona española. Otros misterios son más recientes e incluso contemporáneos, como los varios que giran en torno al metro de la ciudad. En este video presentamos 25 misterios que han rodeado o continúan rodeando la Ciudad de México, desde la época precolombina hasta la actualidad, todos ellos verdaderamente sorprendentes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La zona arqueológica de Mixcoac. Mixcoac es un yacimiento arqueológico perteneciente a la cultura mexica, de un asentamiento a orillas del lago de Texcoco, que en su última etapa estuvo bajo el dominio de Tenochtitlán. El asentamiento fue destruido hasta sus basamentos tras la llegada de los conquistadores españoles, y solo sobrevivió una parte de sus cimientos, observables actualmente en la colonia mexiqueña de San Pedro de los Pinos, en la esquina de las avenidas San Antonio y Periférico. Se estima que Mixcoac estuvo ocupada aproximadamente entre los años 900 a.C. y 1521 de la Era Común, y su nombre significa víbora en la nube, creyéndose que podría aludir a la serpiente celeste o Vía Láctea. Tenía una localización privilegiada, ya que se encontraba cerca del Gran Lago y estaba muy bien regada por los ríos y arroyos que bajan del área montañosa del oeste, donde se encuentra el barrio de Santa Fe. En sus alrededores se levantaron numerosas aldeas agrícolas. La desaparición de Mixcoac es uno de los misterios de la Ciudad de México. Número 2. El misterio de cómo sobreviven 22 millones de personas en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene casi la mitad de la población de España y más del doble de la de Portugal. Si la conurbación de la capital mexicana fuera una nación soberana, se situaría en el puesto número 61 del ranking poblacional de los 193 estados reconocidos por las Naciones Unidas. Es decir, superaría en número de habitantes a 132 países independientes. En Hispanoamérica, Ciudad de México tiene más habitantes que 14 países, incluyendo Chile, Guatemala y Ecuador. Por ello no deja de ser un misterio cómo logra sobrevivir tanta gente perteneciente a más de 60 municipios que no siempre comparten su visión sobre la administración de la megalópolis. Todo es enorme en Ciudad de México. Tiene el mercado central más grande del mundo, cuyo tamaño se vuelve surrealista con la referencia de que necesita 14,000 carretilleros en temporadas pico. Su vertedero fue el más grande del planeta hasta que colapsó. ¿Es viable la Ciudad de México si sigue creciendo? ¿Habrá suficiente agua potable para 40 millones de personas? Número 3. El misterio del convento de la Basílica de Guadalupe. En el Cerro del Tepeyac hay un convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas, cuyas 9 monjas viven en clausura, aisladas del mundo exterior, y solo se comunican con sus parientes y otras personas por correo electrónico y WhatsApp. Oprimiendo un timbre situado en la entrada, se puede obtener una respuesta por un intercomunicador y eventualmente el acceso a las instalaciones si se solicita una audiencia, que pocos piden. Si la persona va a ser recibida, se abre una puerta automática y lo primero que se ve es una escalera y el escudo de la orden. Ya en el interior, otra puerta automática da acceso a un aposento en el que la Madre Superiora o una de las monjas hablan privadamente con el visitante. 2 sillas separadas por unos barrotes permiten la conversación, bajo la vigilancia de un crucifijo. Las religiosas conversan con el interesado, con la condición de que ni sus rostros ni sus nombres sean publicados. Son las únicas exigencias de unas monjas que forman parte de una orden contemplativa y de clausura, con prohibición de salir al exterior y con votos de obediencia y castidad. Número 4. ¿Por qué la Ciudad de México se hunde cada vez más rápido? Un estudio publicado en 2021 en Advancing Earth and Space Sciences señala que,
Después de siglos de drenaje de agua de los acuíferos subterráneos, el lecho del lago en el que se asienta la Ciudad de México se ha vuelto cada vez más seco. El estudio apunta que esta situación está llevando a que las capas de arcilla se compriman a un ritmo más apresurado, hundiendo a la ciudad a un ritmo más acelerado, lo que constituye un riesgo tanto para la infraestructura urbana como para el abastecimiento del agua requerida por millones de personas. El hundimiento actual es de hasta 50 centímetros por año. El 71% de la demanda de agua de la ciudad es cubierta por los acuíferos subterráneos, a través de más de 975 pozos dispersos por la urbe, y el restante 29% es aportado por las corrientes fluviales, esencialmente los ríos Cutzamala, Lerma y Magdalena. Número 5. El misterio de la Casa de los Azulejos. El Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, o Casa de los Azulejos, es una joya arquitectónica del barroco novohispano, construida en 1737 en el centro histórico mexiqueño. Debe su nombre a que, en el siglo XVIII, uno de los descendientes del conde ordenó colocar el revestimiento exterior de azulejos, que es una característica principal. En 1828, Diego Suárez de Peredo fue asesinado al pie de una escalera cuando pretendía huir con una mujer de la noble familia. Desde entonces, se afirma que ocurren fenómenos paranormales en la casa. Un fenómeno que sí parece que ocurrió, aunque no puede calificarse ni de normal ni de paranormal, se produjo cuando dos hidalgos se encontraron en sus carruajes en medio del callejón de la Condesa, contiguo al palacio. Ninguno quiso retroceder para ceder el paso al otro, y así estuvieron 3 días hasta que el virrey ordenó que retrocedieran los dos. Número 6. El misterio de los sismos silenciosos. Los sismos silenciosos son movimientos telúricos graduales y lentos, que pueden durar muchos días, caracterizándose por su silencio, ya que no están asociados a las bruscas sacudidas de los terremotos comunes. Mientras la duración de un sismo tradicional generalmente es de segundos, o a lo sumo de minutos, un sismo silencioso puede durar días, semanas e incluso meses, y su lento ritmo de emisión de energía no causa daños visibles, y el evento se hace imperceptible para los sentidos humanos. Según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, una asociación civil mexicana, los sismos silenciosos suelen ocurrir en la zona de subducción, donde la placa de Coco se desliza lentamente por debajo de la placa de Norteamérica. Este movimiento produce una liberación de energía que no es lo suficientemente rápida como para provocar un temblor fuerte. Los sismos silenciosos son detectados mediante instrumentos muy sensibles, y en México, las áreas de Guerrero y el Pacífico sufren con regularidad estos fenómenos. Número 7. El misterio de Coyolxauhqui en el Templo Mayor. En 1978, el descubrimiento de un monolito en el centro de la Ciudad de México dio inicio a las excavaciones del Templo Mayor, el recinto más importante de la cultura azteca. Tras un lento y cuidadoso trabajo para liberarla de sus sedimentos, la pieza exhibió toda su magnificencia, mostrando una inmensa escultura de más de 8 toneladas de peso y más de 3 metros de diámetro. Los especialistas vieron enseguida que el monolito, en excelente estado de conservación, mostraba una imagen de la diosa lunar Coyolxauhqui, asesinada, según la mitología mexica, por su hermano Huitzilopochtli, tras un combate cósmico. De acuerdo con el mito, Huitzilopochtli desmembró a Coyolxauhqui, cuyas partes fueron arrojadas desde la montaña sagrada de Coatepec. El hallazgo de Coyolxauhqui venció la resistencia de las autoridades a realizar excavaciones en un área tan sensible y complicada de la ciudad, y se delimitaron 40.000 metros cuadrados para comenzar el proyecto del Templo Mayor, una de las iniciativas arqueológicas más fascinantes del siglo XX. Número 8. Los misterios detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en la Ciudad de México. Según la tradición católica, en una de sus apariciones al indígena chichimeca, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en 1531, la Virgen de Guadalupe le pidió que recogiera varias flores en el centro del Tepeyac y las llevara al obispo Juan de Zumárraga, y cuando el indio estaba frente al prelado, abrió su tilma o ayate y apareció la imagen mariana impresa en la prenda de vestir. Uno de los aspectos más inquietantes de la imagen son sus ojos, que parecen contraer y dilatar la pupila según la cantidad de luz que reciben, algo que solo ocurre en los órganos oculares de los seres vivos. En los ojos parece distinguirse el reflejo de un grupo de personas, unas 12, cifra que coincide con el número de testigos que habrían visto la imagen impresa en el ayate de Juan Diego.
Otro misterio se produjo en 1921, cuando una bomba explotó cerca de la Virgen, destruyendo las cosas a su alrededor, pero no la imagen, que estaba protegida por un vidrio común, que inexplicablemente no se rompió. Número 9. La Isla de las Muñecas en Xochimilco. La Isla de las Muñecas es un área insular de los canales de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca. En la isla se encuentran dispersos por todas partes los restos, rotos y deteriorados, de una gran cantidad de muñecas en distintos colores y estilos, colocadas por Julián Santana Barrera, el antiguo dueño del lugar. Santana Barrera, quien vivió entre los años 1914 y 2001, cuando murió de un ataque cardíaco en la isla, puso las muñecas bajo la creencia de que ahuyentaban el espíritu de una niña que se había ahogado años atrás en el sitio. Las muñecas colgadas de construcciones y árboles desde la década de 1950, cuando Santana empezó a ponerlas, están cubiertas de insectos y telarañas y producen una sensación de inquietud a la vista. La colección aumentó con las muñecas que le regalaban los visitantes, después de que la niña apareció muerta enredada en lirios, cerca de las chinampas de Santana, quien dijo que desde ese momento empezó a experimentar situaciones inexplicables. Número 10. El misterio del Palacio de Bellas Artes, iniciado en 1904 por Porfirio Díaz. El Palacio de Bellas Artes, uno de los inmuebles más emblemáticos de la Ciudad de México, fue iniciado en 1904 por el presidente Porfirio Díaz durante la época del Porfiriato y concluido e inaugurado en 1934 por Abelardo Rodríguez. Su telón refractario y contra incendios, fabricado por la Casa Tiffany de Nueva York, pesa 22 toneladas. El palco presidencial se abre solo cuando acude el presidente. Si la primera dama va a alguna función sin su esposo, la sitúan en un palco anexo. La ex primera dama Carmen Romano de López Portillo quiso que le dieran el palco anexo, pero la sentaron en la planta baja. Felipe Calderón recibió una sonora rechifla por llegar tarde. En 2019, durante un concierto de Joan Manuel Serrat, un setentón llegó acompañado por una bella veinteañera. El hombre se quedó dormido por una tremenda borrachera y cuando terminó la función, su linda acompañante se fue sola. El personal paramédico tuvo que reanimarlo y la esposa lo dejó dormir un rato antes de ir a buscarlo y seguramente a broncarlo. Número 11. El misterio de las grietas en los edificios de la Ciudad de México. El techo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está agrietado, pero las fisuras del histórico monumento no son las únicas en los edificios de la capital mexicana. Muchos inmuebles mexiqueños exhiben grietas en sus fachadas y demás elementos de construcción. Incluso los suelos de algunas zonas de la megalópolis, como la alcaldía Iztapalapa, muestran hendiduras. Esas grietas son una de las maneras como se manifiesta el hundimiento progresivo de la ciudad, causada también por la alta sismicidad, que abarca tanto terremotos como microsismos. Después de los terremotos, muchos edificios suelen ser demolidos por la gravedad de sus fisuras, pero los microsismos son otra grave calamidad para los inmuebles. Los microsismos son movimientos de mucho menor intensidad, pero bastante más frecuentes. En octubre de 2024, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que 13 inmuebles se habían agrietado como consecuencia de una serie de recientes microsismos. El Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México implementó un plan de créditos a 30 años, sin intereses y hasta un máximo de 300,000 pesos para realizar reparaciones. El otro gran causante del agrietamiento de inmuebles mexiqueños es el hundimiento de la ciudad, que alcanza entre 50 centímetros al año en las zonas más críticas. Número 12. ¿Qué era el antiguo lago de Texcoco? El antiguo lago de Texcoco, sobre el que se asentó Tenochtitlán, en el noreste del Valle de México, sirvió como medio de transporte y fuente de alimentos a los aztecas, desde la fundación de su capital en 1325, hasta su caída ante los españoles en 1521. Después de la conquista, los españoles comenzaron a desviar las aguas del lago para evitar inundaciones. Este proceso se extendió hasta la década de 1970, cuando se inició un rescate de áreas lacustres a través del Plan Texcoco. Algunas partes del antiguo lago sufrieron cambios desfavorables en los suelos, convirtiéndose la salinización en el principal problema. El exceso de sal en el suelo limita y a la vez define el tipo de fauna y de flora apta para vivir, así como el microbioma del terreno. Algunas plantas como grama salada, romerito y especies de fanerógamas
que toleran hasta 15.000 partes por mil de sal soluble, fueron introducidas para intentar restaurar los ecosistemas. Número 13. El tsunami del lago de Texcoco. Aunque los más conocidos son los de mar, los lagos también se ven afectados por tsunamis, que a menudo ocurren cuando el derretimiento de los glaciares debilita las paredes de los valles, ocasionando deslizamientos de tierra que producen grandes olas en los cuerpos de agua lacustres. Un equipo de las Universidades Autónomas de México, de Colorado y de Málaga ha establecido que durante la época prehispánica ocurrió un tsunami en el lago de Texcoco. Aunque no se ha precisado cuándo se produjo, se estima que hubo un deslizamiento de tierra de hasta 700.000 metros cúbicos, que terminaron en el lecho del cuerpo de agua. El libro 12 del Códice Florentino describe un suceso de la antigua Tenochtitlán así: el agua del lago se hizo espuma. Era como si el agua hirviera, con un sonido de crujido, y llegó a las bases de las casas y se inundó, desmoronó las casas. El nuevo estudio sugiere que el relato puede que esté más próximo a la realidad que al mito. En el códice se menciona textualmente que el agua hirvió y muy lejos llegó a medida que subía hacia arriba. Esto es algo que solamente puede describir alguien que ha presenciado una onda de tsunami, dijo el investigador Gerardo Gutiérrez Mendoza. Se cree que el deslizamiento de tierra fue ocasionado por una erupción volcánica del Peñón Viejo, en Iztapalapa. Número 14. El sistema hidráulico antiguo en el lago de Texcoco. La ciudad de Tenochtitlán asombró a los españoles, entre otras cosas, por su sistema hidráulico. Tlatelolco y Tenochtitlán se asentaron en unos islotes bajos de la parte central del lago de Texcoco, que las exponía a inundaciones. Esto obligó a los mexicas a construir un complejo sistema de obras para controlar las aguas, que incluían calzadas, canales, diques, calzadas-diques, embarcaderos, puentes y suelos artificiales de propósito urbano o agrícola como las chinampas. Esto fue lo que vieron sorprendidos Hernán Cortés y sus hombres cuando llegaron por primera vez a la capital azteca en 1519. Refiriéndose a los dos sistemas de la zona lacustre, que denomina chinampas de tierra adentro y del agua adentro, Ángel Parlem, estudioso de la ingeniería hidráulica mexicana, escribió: ambos corresponden, probablemente, a una misma categoría de tecnología y envolvían obras hidráulicas semejantes, calzadas dique y albarradones, obras de defensa contra inundaciones y trabajos de drenaje, construcción de suelos artificiales para agricultura y poblamiento, conducción de agua dulce por medio de canales, acequias y acueductos, formación de lagunas y pantanos artificiales. Número 15. El monstruo del lago de Texcoco. Al igual que el lago Ness en Escocia, el lago de Texcoco también tiene su monstruo, y aunque el cuerpo de agua mexica ha desaparecido casi en su totalidad por el drenaje y el urbanismo, la leyenda de la criatura monstruosa ha persistido. Los avistamientos del monstruo azteca fueron reportados desde el comienzo de la conquista por el misionero y escritor Bernardino de Sahagún. Más recientemente, los pescadores que faenan en las aguas restantes del lago han reportado avistamientos de una criatura desconocida y gigantesca, como un pez colosal o un cocodrilo revestido de escamas. Algunos investigadores sugieren que pudiera ser una especie aún no descubierta, y los relatos han atraído la atención de criptozoólogos y aficionados de lo paranormal. En los años 1980, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó una investigación que encontró nuevas especies, pero ninguna de tamaño y apariencia monstruosa. Número 16. El misterio del origen de Teotihuacán. Los aztecas encontraron cerca de Tenochtitlán una ciudad abandonada tan grande e impresionante que la llamaron Toyan Teotihuacán, que significa allí donde los hombres se convierten en dioses. Pensaron que había sido erigida por unos seres gigantescos y desarrollaron el mito de que fue el lugar de reunión de los dioses para crear el mundo. La majestuosidad de los monumentos de Teotihuacán, como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de la serpiente emplumada, la convirtieron en la principal zona arqueológica del centro de México, aunque se desconoce de dónde provenían exactamente los teotihuacanos. Número 17. Los fantasmas de Tlatelolco, donde fue la masacre del 2 de octubre de 1968. Los 10.000 asistentes a la manifestación del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México miraban hacia el edificio Chihuahua, donde a la altura del tercer piso se encontraba la tribuna de oradores. La manifestación fue ametrallada por fuerzas del gobierno, en lo que pasó a llamarse la masacre de Tlatelolco, el mayor trauma del México moderno y también un episodio mítico.
Entre los mitos está el del joven fantasma del edificio Chihuahua. Se afirma que en las madrugadas, cuando la plaza se queda sola, resuenan en el edificio los rítmicos pasos de alguien que parece bailar. Algunos lugareños señalan que es el fantasma de un joven vestido de blanco, que baila frenéticamente. Otro fantasma reportado es el de un niño que siempre ríe, mientras camina de un lado a otro entre la explanada y el Templo de Santiago. Incluso los no creyentes en estas historias apresuran el paso cuando la plaza está solitaria. Número 18. El misterio de la casa de Don Juan Manuel de Solórzano. En el centro histórico mexiqueño, en calle de Uruguay 94, se encuentra una casa, actualmente convertida en hotel, en la que vivió en el siglo XVII Don Juan Manuel de Solórzano, el primer asesino en serie de la Ciudad de México. Solórzano se unió a Leonor Branfuente y Laguna, una bella mujer a la que celaba de forma enfermiza. La mujer se enamoró del alcalde de la corte, Antonio de los Reyes, y planeaban fugarse. Enterado de la infidelidad, se afirma que Solórzano le vendió su alma al diablo para que lo ayudara a evitar la fuga de su mujer con el Romeo de la alcaldía. Primero mató accidentalmente a Luis López de Varela, un joven al que confundió con su rival. Luego asesinó a 2 transeúntes por el único motivo de que llevaban insignias reales bordadas en sus trajes. Llegó un momento en el que había matado a al menos 20 hombres, antes de colgarse o que lo colgaran en la plaza. Hubo un tiempo en el que la gente no caminaba por la calle de la casa de noche, ya que supuestamente por ella circulaba el alma en pena del asesino. Número 19. El vagón de la muerte del metro de la Ciudad de México. El popular sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México es el foco de varias intrigantes leyendas urbanas. Una de ellas es un supuesto vagón, completamente a oscuras, que aparece inesperadamente en algunas líneas. Al parecer, algunos valientes se han atrevido a abordarlo y mencionan experiencias escalofriantes, como aparición de figuras sombrías, voces que susurran y otros sucesos paranormales. Los creyentes en la leyenda advierten a los osados que corren el riesgo de padecer de espeluznantes consecuencias, como quedar prisioneros en un mundo paralelo si se atreven a abordar el vagón de la muerte. Sin embargo, el mito agrega un poco de emoción y un toque de misterio al solo hecho de hacer un viaje en el metro de la Ciudad de México. Número 20. El Triángulo de las Bermudas del metro. En 2019, varios portales informativos publicaron una noticia referida al Triángulo de las Bermudas del metro de la Ciudad de México, después de que se divulgó que en un periodo de 4 años habrán desaparecido más de 150 personas en el sistema de transporte. Si bien no podría descartarse que las desapariciones fueran otras de las muchas cometidas en el país por el crimen organizado, lo que convirtió el tema en una leyenda urbana fueron unas informaciones proporcionadas por las cámaras de video. En muchos casos, las cámaras registraron a personas después desaparecidas cuando ingresaron a alguna estación del sistema, pero después no fueron vistas abordando ningún vagón, lo que sugiere que desaparecieron después de entrar, pero antes de poder iniciar su viaje. Algunos videos de YouTube afirman que los desaparecidos fueron impulsados por fuerzas paranormales hacia las profundidades de los túneles para vivir en otra dimensión. Una mujer desaparecida que después apareció dijo que habían intentado secuestrarla en la estación de Chabacano. Número 21. Fallos de la realidad en el metro. Una leyenda urbana sostiene que en el metro de la Ciudad de México es propicio para anomalías. Algunos pasajeros señalan que les parece como que los trenes se detuvieran en estaciones por las que ya habían pasado. Otros mencionan momentos inusuales como el salto de estaciones, cual si se tratara de paradas intermedias que súbitamente han desaparecido. Esto al parecer provoca que algunos usuarios tengan que descender porque han perdido su ruta. Mensajes por las redes sociales abundan en que el tiempo parece comportarse de otra manera en el metro, sobre todo en los túneles. Una persona dijo haber ingresado con sol radiante y cuando salió ya había anochecido. Número 22. El Lago de los Reyes Aztecas. El Parque del Lago de los Reyes Aztecas, en el municipio mexiqueño de Tláhuac, tiene el estilo de Xochimilco, con sus embarcaderos y canales. Constituye un vestigio de lo que llegó a ser el Valle de México en tiempos de los aztecas y Tenochtitlán, cuando el sistema lacustre regional cubría miles de kilómetros cuadrados. En este reducto los reyes aztecas disfrutaban de sus aguas, su clima y su belleza. Actualmente los campesinos del área continúan produciendo en sus chinampas, como sus antepasados mexicas, una gran cantidad de hortalizas, verduras
hierbas y una amplia variedad de flores de vivos colores que adornan los salones de la ciudad. Número 23. La Calzada de los Misterios. Actualmente, la Calzada de los Misterios es una larga avenida que enlaza el Santuario de la Virgen de Guadalupe con el Paseo de la Reforma. En tiempos prehispánicos, fue una de las 3 grandes calzadas mexicas que atravesaba el lago Texcoco para conectar Tenochtitlán, en el área lacustre, con los poblados de tierra firme. También cumplía con una función de separación de las aguas saladas de las dulces. Su nombre es eminentemente católico, ya que en esta calzada los españoles construyeron monumentos alusivos a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario. Número 24. Ratas gigantes. En la década de 1980 circuló el rumor de una presunta rata gigante que merodeaba entre el Mercado de la Merced y los túneles del metro de la Ciudad de México. El roedor era descrito como una criatura de tamaño equivalente a la de un perro mediano, es decir, una rata quizás de más de 20 kilogramos, cuando estos animales pesan entre 40 y 500 gramos, según la especie. El boca a boca propagó la noticia hasta provocar algo parecido al pánico colectivo, aunque la histeria obligó al gobierno a realizar una campaña de desratización que exterminó a muchos roedores, pero no a la rata gigante. 40 años después, la historia sigue siendo una de las favoritas de los vendedores más veteranos del Mercado de la Merced. Número 25. La Casa de la Tía Toña. Esta casa de Chapultepec se encuentra al pie de un abismo y solo es accesible mediante un puente colgante que produce vértigo. Se afirma que su constructora y única dueña fue una mujer de nombre Antonia, llamada la Tía Toña. La Tía Toña, misántropa y mentalmente trastornada, se aisló en la mansión, en la que vivió hasta su muerte. La casa y sus circunstancias han dado pie a leyendas como que el espíritu de la Tía Toña circula por los aposentos y se escuchan voces y ruidos provenientes de la mansión. Se dice que más de 20 personas murieron al caer por el puente colgante, la mayoría escapando de la Tía Toña. Si la Ciudad de México sigue creciendo, seguramente producirá muchos otros misterios y leyendas urbanas para continuar alimentando el imponente acervo de enigmas y situaciones legendarias acumuladas en 700 años de historia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 misterios de la Ciudad de México que los científicos no pueden explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.